esta fría mañana? Bien, dejemos que el Señor nos caliente a través de la palabra del Señor. He titulado la prédica de hoy, Construyendo según los planos. Debería ser lo lógico, ¿no es así? Pero por algún motivo los seres humanos tendemos a hacer lo contrario. Quiero comenzar con un ejemplo bastante sencillo, porque cuando cualquier persona comienza a edificar algo, pues lo hace con un propósito y lo hace con un objetivo. Por ejemplo, si alguien quiere construir su casa, es porque anhela vivir ahí. ¿No es así? Quiere tener un lugar acogedor, con todo lo que requiere para su comodidad y vivir feliz con su familia. Bueno, por otro lado, si alguien quiere tener, por ejemplo, construir un patio de comidas, lo hace con el objetivo de poner un negocio donde restaurantes, cadenas de comida puedan asistir y ser parte de esto y, bueno, generar ingreso a través de la venta de comida. Voy a ponerles un ejemplo mucho más específico. Si nosotros como iglesia local, vamos a ponernos en esas circunstancias, si como iglesia local recibimos un terreno, recibimos planos, recibimos presupuesto y recibimos el material de construcción para levantar un seminario teológico, después de que acabemos la construcción, ¿cómo debería funcionar este lugar? Pues como un seminario teológico, ¿no es así? Es lo lógico, para eso fue construido, para eso fue planificado, para eso fue edificado. Así debería funcionar. Porque solamente funcionando para lo que fue construido, es que cumplirá su objetivo, será de gran bendición y además le va a dar la gloria al Señor, que es en realidad lo más importante en todo esto. Pero ¿se han puesto a pensar qué pasaría si le damos un mal uso a esta construcción? ¿Qué tal si un día, pues, uno de los profesores del seminario se le ocurre tomar el curso que está al lado de los baños, cerrar la puerta del baño, demoler una pared y usar esa aula como su habitación personal con baño privado? Estaría haciendo un mal uso de ese edificio, ¿no es así? Si de repente, pues, quieren convertir otra de las aulas en una cancha de fútbol cerrado ahí, estarían haciendo un pésimo uso de ese lugar. Ese lugar fue construido para algo en específico y necesita cumplir ese propósito. Entonces, cuando utilizamos las cosas que tienen un propósito para algo completamente distinto, estamos cayendo en un despropósito. ¿Y qué es el despropósito? Básicamente es un dicho o una acción fuera de toda lógica, razón, conveniencia o sentido. Ese es el despropósito. Algo que no tiene razón. Algo que no tiene razón de ser. Ahora, para esta mañana, para esta porción que vamos a leer en un momento más, yo tengo un propósito. Yo quiero que juntos, amados hermanos, como iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros conozcamos el diseño que Dios ha hecho para su cuerpo. Porque hay un diseño que Dios ha establecido para su iglesia. Y que nosotros podamos descubrir si nos estamos amoldando al diseño de Dios o si queremos cambiar ese diseño a lo que queremos nosotros, a nuestra conveniencia. Eso es lo que hoy vamos a descubrir. Vamos a encontrar el diseño de Dios para su iglesia y cómo estamos actuando nosotros frente al diseño de Dios. Si nos conformamos a Él o lo queremos cambiar a nuestro antojo. Ustedes saben que estamos viendo la primera carta de Pedro. Veamos ahora capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿De acuerdo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Hemos tenido un tiempo muy hermoso a través de los versículos anteriores y ahora vamos a entrar de lleno a este pasaje. Dice la palabra del Señor: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis,
Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok, hermanos, vamos a ver a través de estos versículos cómo el apóstol Pedro nos enseña acerca del diseño de la iglesia del Señor. Pedro conoce las Escrituras y es impresionante notar que él está tomando de la profecía de Isaías esta porción. Si ustedes saben sus Biblias, en Isaías capítulo 28 versículo 16 va a encontrar lo siguiente. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Yo tengo un anhelo para esta mañana, hermanos míos, y tengo un deseo. Es que no pase desapercibido la profundidad del significado de la piedra principal. Porque muchos escuchamos hablar que Jesucristo es la piedra principal, pero no entendemos la profundidad de esto. No entendemos el sentido que esto tiene en la vida de Cristo Jesús y a través de Él en la iglesia del Señor. Así que voy a tomar un tiempo para que comprendamos qué significa esto de piedra principal. Porque tanto Isaías en el Antiguo Testamento como Pedro ahora en el Nuevo Testamento dan varios calificativos a esta piedra. Y entenderlo nos va a dar una claridad impresionante del diseño que Dios tiene para su cuerpo, para la iglesia. Y por ende, para la iglesia local, como esta congregación. Entonces necesitamos conocer el diseño. Es importante, es imprescindible para que la vida de la iglesia y cada iglesia local se desenvuelva de manera correcta y sea de bendición para nosotros, para la nación, para todas partes. Y podamos llevar la palabra de Dios de manera correcta. Entonces esta piedra, hermanos míos, cumple las siguientes funciones según la palabra usada. Les he comentado muchas veces que el Nuevo Testamento en el idioma original tiene una amplitud impresionante en las palabras que utilizan. Y dado que Pedro toma de Isaías esta profecía, lo más seguro es que Isaías tomó de la Septuaginta, es decir, la traducción del hebreo al griego en los tiempos de Jesús. Y son exactamente las palabras que utilizan. Y cuando uno entiende las palabras, se da cuenta que es amplia. Y quiero que entendamos eso, así que prestemos atención, hermanos. Esta piedra cumple las siguientes funciones. Primero, es cimiento. Cimiento quiere decir el elemento donde se apoya toda la carga del edificio. Si el cimiento es bueno, es fuerte, está bien diseñado, el edificio no se va a mover. Va a ser estable, no va a tener rajaduras, no va a haber ningún problema. Pueden pasar un montón de circunstancias climatológicas, pero ahí va a estar firme el edificio porque está sustentado en un buen cimiento. Entonces, cumple la siguiente función: da estabilidad e integridad al edificio. Si un cimiento es bueno, la edificación es estable y se mantiene íntegra. Pero si un cimiento se raja, la casa se raja, el edificio se raja y pierde su integridad. Entonces esa es la importancia de la piedra principal como cimiento. Pero también hay otra función que tiene esta piedra, que es la piedra angular. Y esta piedra angular también es importante, porque da y establece las esquinas y los vértices del edificio. Hoy en día la tecnología nos permite tener un diferente tipo de edificación. Utilizamos equipos especiales para replantear y saber cómo va a ser la estructura. En los tiempos de Pedro, la construcción era diferente. La piedra que usaba tenía que ser perfecta, con vértices, con ángulos perfectos.
Entonces, si todo estaba bien medido, la piedra estaba colocada y sabían exactamente en qué dirección tenía que ir el edificio y la inclinación del edificio, porque había edificios también que tenían cierta inclinación u otros que eran completamente verticales. Y eso dependía 100% de esa piedra principal, esa piedra angular. Entonces vemos que no solamente es la piedra donde se asienta la estructura, es la piedra que da la forma a la estructura, porque mantiene el diseño perfecto. Si esta piedra tiene una parte más salida que la otra, cuando se lancen las lienzas, es decir, unos hilos para jalar el muro, se va a desviar. Por eso necesita ser perfecta. Y se daba mucho énfasis en pulirla y tenerla a la medida adecuada. El siguiente uso que esta piedra principal tenía era la de punta. Esa es la palabra que utiliza. Podemos entenderla mejor como cúspide. La cúspide es la piedra que va encima de todo. La piedra que cierra el arco. En alguna oportunidad yo les comenté cómo se forman los arcos. Cuando uno tiene un arco, la piedra más importante es la del medio, que incluso tiene una forma especial. Generalmente se la denomina soportal. Entonces, cuando esa piedra se coloca y se quitan las maderas que sostiene el arco, ese arco entra en funcionamiento y se traba con esa piedra en la parte de arriba. Y si está perfectamente diseñada, se va a trabar de tal manera que ese arco va a resistir el peso para el que fue diseñado. Por eso es la piedra como la cúspide, la parte principal. Y esta piedra tiene la función de brindar cohesión al edificio. Es decir, lo mantiene tan firme, tan cohesionado, que nada lo puede mover. Entonces vemos que esta piedra es tan importante porque sostiene al edificio, da la forma al edificio y cohesiona al edificio. Es por eso que Jesús es la piedra principal para su iglesia. Si entendemos esto, hermanos míos, es básicamente los planos que nos está entregando Dios para que la iglesia sea conforme a lo que Él quiere. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es todo esto. Es el cimiento que sustenta y estabiliza. Es el ángulo que direcciona y pone el sentido a la iglesia. Es la cúspide que cierra y cohesiona a la iglesia. Sin Jesús, la iglesia no tiene sentido. Si Jesús no es el centro de cada iglesia local, esa iglesia local no tiene sentido, no tiene propósito, es un despropósito. Sin Jesús no hay nada. Es así de sencillo. Hermanos míos, si tenemos el cimiento, si tenemos el ángulo, si tenemos el soportal, Dios nos está mandando a nosotros, como vimos en versículos anteriores, que somos piedras vivas. Nos está mandando, demanda de cada uno de nosotros, que nosotros nos ajustemos a la piedra principal. Que nosotros nos ajustemos al diseño que Dios tiene para su iglesia. Esa es la demanda de Dios para tu vida. Que tú te sujetes, que tú te amoldes, que tú quites las aristas que no están correctas para que como piedra viva encajes perfectamente en el diseño de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Eso es lo que el Señor demanda para ti. Que pongas tu vida a la luz de la palabra y digas, esto en verdad va en contra de la palabra. Y no tiene lugar en la iglesia del Señor. No tiene lugar para darle la gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, veamos ahora el despropósito. ¿Qué pasa cuando hay despropósito en la iglesia? Si lo lógico es que nos amoldemos al diseño de Dios, lo ilógico es que muchas veces las piedras son las que quieren construir las cosas a su propio criterio e interés. Alguna vez yo lo he visto. Ustedes saben que antes de dedicarme a tiempo completo, pues yo construía.
Y muchas veces había un diseño realizado para una construcción y se tenía una medida específica de ladrillo y de repente llegaba otra medida de ladrillo, porque hay distintas medidas para esto. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Para no perder tiempo, ya que estaba el material, comenzaban a construir con eso. Y no saben los problemas que eso trae. Porque hay una razón para la medida de los ladrillos, del tabique. Hay una razón para eso. Incluso la rugosidad del ladrillo tiene un porqué. Para que soporte bien la carga que se le pone para la fachada o para que sea visto. Hay un porqué para todo. Y cuando alguien quiere hacer a su criterio la construcción, generalmente la cosa no sale bien. Se necesita conocer los planos, se necesita conocer los materiales, se necesita conocer las funciones de estos, para que la construcción, la edificación, no solamente sea adecuada, correcta, funcione y sea de bendición. Esto es importante. Y cuando hay despropósito, pues las piedras vivas quieren amoldar la iglesia a su criterio. Y esto se da por varios motivos. Voy a citar algunos motivos, ¿de acuerdo? Primero, porque no conocemos la manera correcta de edificar. Es decir, que desconocemos los planos del maestro para su iglesia. Hermanos míos, hasta la fecha, esta congregación tiene poco más de un año. Un año y casi un año y medio. En este año y medio hemos podido predicar versículo a versículo, primera, segunda y tercera carta de Juan, Judas, y ahora estamos comenzando a predicar la primera carta de Pedro. ¿Cuánta riqueza espiritual hemos recibido por parte del Señor solamente en estas porciones? En cartas no tan extensas, cortas, pero con un contenido tan hermoso para nuestra vida que realmente nos ha edificado. Ha cambiado nuestra vida y literalmente ha sacudido otras vidas para que lo que no le agrada al Señor caiga. Este es el propósito, hermanos, que conozcamos la palabra, para que conozcamos el diseño de Dios para su iglesia. Pero muchos no lo conocen porque no tienen ese contacto cotidiano con la palabra. El contacto cotidiano con la palabra es para edificación de nuestra vida, es para bendición, es para encontrar la respuesta de Dios para todo lo que necesitamos. Y así, solamente así vamos a poder conocer lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Pero si no conocemos estos planos, hermanos, ¿cómo vamos a edificar la casa del Señor? ¿Cómo vamos a continuar haciendo la obra que se nos ha encomendado? Porque Mateo 16, 18 son las palabras de Cristo. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasa si nosotros estamos edificando no sobre la piedra de fundación que es Cristo y estamos edificando sobre otro terreno? ¿Qué va a pasar? No va a servir para nada. Va a venir algo, cualquier cosa, y eso va a caer. Si tu vida la estás edificando en cualquier cosa que no es Cristo, peligro. Peligro. Porque va a venir alguna circunstancia a tu vida que te va a sacudir de tal manera que vas a tambalear. Tú necesitas poner tu vida bien cimentada en la roca que es Cristo Jesús para que nada ni nadie te mueva. Y necesitamos conocer el diseño de Dios para nuestra vida, para la sociedad y para la iglesia. Y cuando la gente no conoce este diseño, pues hacen cualquier cosa menos la correcta edificación. Segundo despropósito. No conocemos el uso correcto de los materiales, como hace un momento les explicaba. En el caso de la iglesia, desconocemos los dones del Espíritu Santo. Desconocemos por qué, cuándo, cómo los da la iglesia para edificarla. Y cuando no conocemos los dones del Espíritu Santo, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina y hacemos cualquier cosa menos edificar la iglesia. Por ejemplo, si ustedes, ahora que estamos en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, van al capítulo 4 y al versículo 10, van a leer lo siguiente.
cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo te pregunto, si no conoces el don que Dios te ha dado, ¿cómo vas a poder ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios? ¿Cómo? Es como que tú eres contratado para un trabajo. Vas al momento de la cita, ¿no?, para que te evalúen, y te dicen, muy bien, contratado. Después de unos cuantos meses te llega un memorándum que te dice, usted debe tantos miles de dólares porque no ha cuidado esta maquinaria que estaba a su cargo. Y tú dices, pero ¿en qué momento me han asignado esta maquinaria? ¿Desde cuándo está bajo mi cuidado? Y te dice el dueño, ¿has leído el manual de funciones? ¿Cuál manual de funciones? Ahí estamos mal. Si hubiera leído el manual de funciones, ese operador sabría que esa máquina estaba bajo su cargo y la responsabilidad que tenían con ella. Es lo mismo con nosotros en la iglesia, hermanos míos. ¿Hemos leído el manual de funciones? ¿Sabemos qué dones tenemos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Esa es la manera que el Señor nos lleva a conocer esto. Así que como no conocemos qué don tenemos, qué dones existen en la iglesia, pues pasa esto. No podemos administrar de manera correcta la multiforme gracia de Dios. Yo quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16, porque está hablando el Señor a través del apóstol Pablo del tema de los dones, porque antes de una lista de dones que da a la iglesia para edificarla. Y dice, ¿para qué da estos dones? Versículos 12 al 16, Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está el objetivo de los dones. Tú tienes un don para esto, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a otros hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta? Aquí está. Los planos los dio el Señor. El material lo proporcionó el Señor. Eres tú. Tú eres una piedra viva, rescatada por el Señor, moldeada por el Señor, y te ha dado dones para que tú encajes en el lugar correspondiente en su plano. El Señor tiene una función para ti en la iglesia. El Señor quiere obrar a través de ti y en ti en la iglesia, y necesitamos conocer esto. Pero cuando no conocemos nuestra función, fácilmente podemos distraernos. Podemos querer hacer ciertas cosas para lo cual no tenemos ese llamado y nos frustramos, en vez de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Esto es importante, hermanos. El tercer despropósito: ponemos tiempo de permanencia, ponemos experiencia personal, ponemos talentos y recursos propios sobre conocimiento de la palabra. Y eso es complejo. Eso es complejo. Y quiero expresarlo a través de las Escrituras. Vamos al Antiguo Testamento. Abre tu Biblia en el profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. Jeremías 9, 23 y 24. Escucha bien esto. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? Atento. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, si de algo vamos a alabarnos, ¿de qué es? A lo largo de mi tiempo como creyente, y más aún como ministro a tiempo completo, me he encontrado con un sinfín de personas que, como les dije al principio, ponen por delante su permanencia en el Señor. Es decir, me he encontrado con gente que dice: yo tengo 20 años en iglesia, yo tengo 30 años en iglesia, yo tengo 40 años en iglesia. Ok, me alegra mucho. Si tu permanencia en la iglesia, ya sea 1 año, 2 años, 10, 20, 30, 40 o 50 años, muestra la madurez que el Señor demanda de ti, porque sabemos que la primera carta de Juan nos habla del crecimiento espiritual y nos habla que anhelemos llegar al crecimiento que es ser padres espirituales para edificar a los demás. Amén. Tu tiempo en la iglesia ha dado fruto. Yo quiero advertirte lo siguiente, hermano. Yo he conocido a muchos hermanos en Cristo que tenían apenas 1 año en el Señor y tenían un crecimiento espiritual y un discernimiento tal, una sabiduría impresionante, de mucha edificación. Pero también he conocido a personas de 20, 30 años en el Señor que cuando tú le decías: abre tu Biblia en Sofonías, pensaban que estaban hablando de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban su Biblia y comenzaban literalmente a barajearla, esperando que nadie se dé cuenta, y cuando alguien ya veía, la ponían a un ladito. Y no les estoy mintiendo, hermanos, es algo real. Es algo real y triste. Lo mismo con la gente que antepone su experiencia personal y nos dice: la iglesia se hace así. Y cuando tú vas a la palabra, no dice eso. Como les digo, a lo largo de mi tiempo en el Señor me he encontrado con muchas personas que me dijeron: yo no haría las cosas como tú las estás haciendo. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar grosero, y lo digo con amor y respeto. Hermanos, a mí no me interesa cómo la gente quiera que yo haga las cosas. A mí me interesa cómo el Señor quiere que haga las cosas. Y que esto quede claro. Y eso no solamente es para mi vida personal, eso también es para la manera en la cual el Señor ha encomendado al liderazgo en la iglesia que la conduzcamos. Así que nosotros queremos dirigir a la iglesia a nuestro criterio. El Señor va a poner un freno, el Señor va a sacudir nuestra vida hasta que nos amoldemos a su manera de hacer las cosas. Como les dije, Él nos ha entregado un plano, Él nos ha entregado materiales, Él nos ha entregado recursos para que su iglesia sea edificada como Él quiere. Y eso es lo que hoy necesitamos. Así que no importa cuánto tiempo tenemos en la iglesia, no importa cuánta experiencia queremos o creemos tener, no importa cuántos talentos tengamos, si vamos a alabarnos de algo que sea de entender y conocer a Dios. ¿Cómo vamos a entender y conocer a Dios? Fácil, hermanos míos. La imagen de Dios es Cristo Jesús. Quien ha visto al Hijo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? A través de las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis. El Señor Jesús está presente en todas las Escrituras. Nuestro Dios Todopoderoso está presente en todas las Escrituras. Necesitamos hacer una operación tan sencilla para conocer a Dios. ¿Quieren conocer esa operación sencilla? Miren, eso, y comenzar a leer. ¡Wow! Es sencillo, pero si es tan sencillo, ¿por qué tiene tanta lucha?
Porque tiene una lucha tremenda. Tiene una lucha tremenda. ¿Saben? Es impresionante. Si alguien tiene la Biblia en audio, haga el siguiente ejercicio. Ponga en el reproductor de Génesis Apocalipsis. Se van a sorprender, ¿saben por qué? Porque si dejamos corriendo todas las escrituras a una velocidad normal a la cual podríamos leer, sin descanso, sin hacer nada más que leer, podríamos acabar toda la Biblia en 3 días y medio. 3 días y medio. Hagan el ejercicio, hermanos míos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? Porque uno dice, muy bien, 1 de enero, hoy voy a comenzar la Biblia y la voy a terminar en un año. 1 de enero, Génesis capítulo 1. Muy bien, comienza a leer todo entusiasmado, comienza a pasar las cosas, las circunstancias. Llega 31 de diciembre, Génesis capítulo 2. Es una realidad, hermanos. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De que hemos entendido al Señor? ¿De que conocemos al Señor? Necesitamos, hermanos, hoy necesitamos tomar una decisión. Hagamos ese ejercicio tan sencillo que es abrir la Biblia y leerla. Comencemos a hacerlo. Descubramos cómo es nuestro Señor. Comencemos a entender a nuestro Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del despropósito con el diseño? Yo lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a repetir hasta el cansancio, no importa. Hoy en día la iglesia del Señor adolece de una tremenda falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el principal problema en la iglesia, que desde el púlpito no se predica la palabra, que en el tiempo de discipulado no se enseña la palabra, que en la vida cotidiana la palabra no guía a las personas. Ese es el principal problema hoy. De eso adolece la iglesia. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y esto, hermanos míos, trae serias consecuencias a la vida de la iglesia y a la vida personal. Y voy a tocar 3 puntos muy fuertes. Y continúo en la carta de Pedro, porque les he dicho que él está mostrando como piedra fundamental, como piedra angular y como piedra cúspide, cómo quiere que su iglesia funcione. Y cuando no funciona como él quiere, pasan las siguientes cosas. Primero, hay división. Hay división. ¿Y saben por qué hay división en la iglesia? Porque se pretende hacer las cosas bajo el criterio personal y no bajo el criterio de Dios. El resumen es eso, hermanos míos. Ese es el resumen. Cuando la palabra de Dios gobierna, literalmente, yo lo he visto muchas veces, hay unanimidad de espíritu. Y esto no es un invento, es una realidad del libro de los Hechos. Cuando hay unanimidad de espíritu, es porque hay conocimiento de la palabra. Pero cuando alguien desconoce las escrituras, pues va a querer pretender manejar la iglesia a su criterio, o como hoy en día está pasando, como si fuera una empresa privada, aplicando los conocimientos de mercadotecnia y marketing. Así no funciona la iglesia. Hemos hablado muchas veces que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo. Por eso hay división en la iglesia. ¿Por qué creen que las personas, ya sean creyentes y no creyentes, ven a la iglesia como un cuadrilátero de pelea en lugar de un lugar de paz? Porque cuando hablamos con muchas personas nos dicen, no, es que en la iglesia siempre se pelean, siempre hay discusiones, las cosas que se dicen. Es cierto, hermanos, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Es la realidad. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa por la falta de conocimiento de la palabra. Volvemos a lo mismo. Porque dicen las escrituras que la falta de conocimiento trae consigo inmadurez espiritual. Y cuando hay inmadurez espiritual en nuestra vida, comenzamos a pelearnos por formas de hacer las cosas.
en lugar de enseñar la doctrina de Dios. Hermanos, yo no les digo esto por decirlo, lo digo también por experiencia personal. Porque hubo un tiempo cuando yo comencé a dar mis primeros pasos que, como desconocía la palabra, era inmaduro espiritual, quería hacer las cosas a mi criterio, a lo que yo había aprendido a hacer antes. Pero cuando comencé a escudriñar las palabras y el Señor me mostró en las Escrituras cómo Él quiere que gobernemos o que conduzcamos su iglesia, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Porque nosotros somos siervos inútiles para la gloria de Dios. Y esto es impresionante. Porque literalmente el Señor puede hacer su obra sin ninguno de nosotros. Y la haría perfectamente. Pero a Él le ha placido hacer su obra a través de nosotros. Así que quiero animarte a que te des cuenta de esto. Al Señor le ha placido hacer su obra a través de ti. Él te ha visto con ojos de amor. Él te ha visto terminado, conformado a la imagen de Cristo. Él sabe y conoce las capacidades que Él mismo ha puesto en ti. Él conoce el don que te ha dado. Él sabe hasta cuánto puede empujarte, sustentarte y guiarte. Él conoce lo que Él puede hacer a través de ti. Y a Él le ha placido hacer la obra en ti y a través de ti. Dime si eso no es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Porque le ha placido usarnos a nosotros. Así que, hermanos míos, dejemos todos, sin excepción, de ser inmaduros espirituales y comencemos a crecer espiritualmente a través de las Escrituras. Lo necesitamos. La iglesia del Señor lo necesita hoy. Para que dejemos de pelearnos por formas de hacer las cosas y comencemos a enseñar la palabra del Señor sin restricción alguna. Otra pregunta: ¿por qué cada vez más personas no quieren ir a la iglesia de Cristo? Y cuando le preguntas por qué, generalmente la respuesta es porque no me toman en cuenta. ¡Wow! Esto es impresionante. Y cuando indagamos en esto, hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Solamente el Señor pone el equilibrio correcto. Nosotros necesitamos, hermanos míos, todos, dejar de afanarnos más en hacer las cosas en la iglesia, porque muchas veces queremos hacer las cosas en la iglesia por ser vistos de los hombres. Seamos honestos. Eso es lo que muchas veces queremos, ser vistos por los hombres. Pero el Señor nos está llamando a ser creyentes fieles y verdaderos, hombres y mujeres de testimonio íntegro. De testimonio íntegro. ¿Y qué quiere decir esto de testimonio íntegro? ¿Que nadie tenga algo en contra tuya? No es eso. Porque muchas personas tendrán algo en contra tuya simplemente porque no les caes. Así somos los seres humanos. El testimonio íntegro es poder estar delante del Señor a través de Cristo y que Él nos vea a través de nuestro Señor y nos diga: buen siervo, fiel, en ti tengo complacencia. Ese es un testimonio fiel e idóneo. Un testimonio que le dé la gloria al Señor. Un testimonio que no sea piedra de tropiezo. Un testimonio que muestre a la iglesia los resultados de vivir bajo las Escrituras del Señor. Un hogar firme del Señor, con problemas, con tribulaciones, con dificultades, con necesidades, pero en el Señor. Capaz de salir adelante en cualquier circunstancia. Hombres y mujeres de bien en la sociedad que hacen las cosas para su Señor, no para sus jefes. Hombres y mujeres que sirven en la iglesia para edificarla y para levantarla, para darle la gloria al Señor. ¿Saben, hermanos míos? Muchos quieren ocupar o estar al frente en la iglesia. Quieren ocupar puestos de liderazgo. Esto es cierto. Y no es malo
Porque dice la palabra que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero, ¿y los requisitos? La pregunta que yo me hago siempre, cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, es: ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio de ser ejemplo del príncipe de los pastores a la grey? Porque es un precio muy alto. Es un precio muy alto, hermanos, porque les doy el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo y sus ojos fueron cegados, él mandó a un hombre para orar por él. El Señor mandó a un hombre para que ore por él. Y lo que Dios le dice a este hombre que no quería ir a orar por Pablo es asombroso. Hechos 9, 15 a 16. Hechos 9, 15 a 16 dice: el Señor le dijo, hablando de Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si nos quedamos ahí, fantástico, hermoso, ideal. Aquí está el precio. Aquí está el precio, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. ¿Por qué el Señor quiere o quiso que Pablo padezca, y por qué el Señor permite que el liderazgo padezca? No es porque es un sádico, es porque el padecimiento es una de las herramientas más poderosas en las manos de Dios para conformar a las personas a la imagen de Cristo. ¿Cuánto padeció tu Señor en la cruz? Y pese a su padecimiento, ¿Él maldijo a alguno de los que lo clavaron en la cruz? No. Al contrario, Él oró por ellos. ¿Cuán golpeado fue tu Señor en los juicios que le hicieron? Y como dice la palabra, Él enmudeció como oveja llevada al matadero. Es la herramienta que el Señor utiliza para conformar al liderazgo a la imagen de Cristo. Por eso Él dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben cuáles son los resultados del padecimiento? Vamos a leer el currículum del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 29. Aquí está el currículum del apóstol Pablo. Segunda de los Corintios 11, 22. Él dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más. Ahora, veamos el currículum de nuestro apóstol Pablo. Dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Aquí está el resultado de los padecimientos. Aquí está, se los leo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Solamente aquel que ha padecido, porque el Señor lo ha permitido, tiene la capacidad de compadecerse con los que están padeciendo. Y puede aproximarse, es decir, acercarse a su hermano y decirle: ánimo, el Señor está contigo. Él te levantará, Él te sustentará, Él te guiará, Él te cubrirá con su diestra de justicia. En sus manos estás seguro. Yo lo sé, porque he vivido eso. Solamente aquel que ha sido quebrantado por el Señor puede acercarse a ti y decirte eso con certeza.
Por eso el Señor tiene tanto cuidado con las personas que lo van a representar. Por eso el Señor cuida tanto de quienes van a estar al frente conduciendo a su iglesia. Porque pregunta el apóstol Pablo en el versículo 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Hermanos, el Señor tiene una advertencia para nosotros. Y una vez más les leo los versículos 7 y 8 del pasaje que estamos leyendo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso es muy fuerte, lo que dice el apóstol Pedro es muy fuerte, porque nos está hablando de la manera en la cual realizaban la construcción en su tiempo. En ese tiempo, el que estaba construyendo de la cantera le traían varias piedras y él tomaba una, la evaluaba, la veía, veía su consistencia, su peso, su forma. Si estaba de acuerdo a su criterio, lo usaba, si no, la desechaba. Eso está hablando. Ahora, yo quiero preguntar hoy a toda la iglesia, ¿qué estándar vamos a aplicar nosotros? ¿Nuestro propio estándar o el estándar de la palabra de Dios? Y que este sea un compromiso, hermanos. La respuesta más obvia es aplicar los estándares de la palabra de Dios. ¿No es así? Es la más obvia, es la ideal, es la racional, es la correcta. Incluso no deberíamos ni preguntar esto, pero necesito hacerlo. Pero quiero que se den cuenta de algo. Todos démonos cuenta de esto. Hermanos, ¿han notado que edificar la iglesia según los estándares de la palabra del Señor cuesta más? Requiere más esfuerzo, requiere mayor dedicación, requiere rendición y renuncia absoluta a nuestro yo. Esto es lo que exige el Señor. Renuncia a nuestra vida, crucificarnos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Por eso cuesta tanto, por eso es más difícil, es más complicado aplicar los estándares de Dios y de su palabra. Por eso es que las iglesias, amados hermanos, que están siendo edificadas según los planos del Señor, según los materiales dados por Él, según lo que Dios quiere y tiene como propósito, tienen tanta oposición. Ese es el motivo, hermanos míos. Y saben, algunas veces la oposición viene de los de adentro, generalmente la oposición viene de los de afuera. ¿Y por qué? La oposición que viene de los de adentro es porque están acostumbrados, digámoslo así, a aplicar sus propios estándares. Y la oposición cuando viene de afuera es porque no quieren que la luz de Cristo ilumine el pecado. Es una lucha, hermanos míos, y nosotros tenemos el privilegio de ser los soldados de Cristo en esta lucha. Cuando la gente no quiere que su pecado sea iluminado por la palabra, ahí inicia la lucha. El Señor está peleando por ti para que ese pecado que le incomoda no te señale, más bien sea quitado. Cuando tú te arrepientas y lo deseches de tu vida, el Señor te permitirá cosechar las bendiciones que ese pecado estaba impidiendo en tu vida. Así que, hermanos míos, dejemos que la luz de la palabra ilumine lo que no le agrada al Señor. No tengamos miedo a esto. ¿Va a costar? Es muy probable, pero va a traer más bendición que dolor, porque vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y vamos a evitar
el problema. Porque el Señor habla de que esta piedra que es desechada se convierte en piedra de tropiezo, ¿no es así? Quiero que entendamos esto con calma. Mateo 21:44. Jesús está hablando de esto. Mateo 21:44 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, hay dos cosas. Uno, te tropiezas con la piedra y eres quebrantado. Y dos, la piedra cae sobre ti y eres desmenuzado. ¡Wow! ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a meditar en esto? Es muy fuerte. Si ustedes son perceptivos, hermanos, se van a dar cuenta que no solo hay quebrantamiento cuando tropezamos con la piedra, sino también hay juicio cuando la piedra cae sobre los que la niegan, porque les causa confusión y vergüenza. Así que cuando en nuestra manera de vivir no estamos edificando la iglesia del Señor conforme Él quiere, va a llegar el momento en el cual seamos avergonzados. Y el Señor no quiere esto para nosotros, hermanos. Si estamos escuchando esto hoy, no es para juicio, no es para condenación, no es para vergüenza, no es para confusión, es para bendición. Porque el Señor nos está mostrando que Él quiere edificar su iglesia fundamentada en Él, dirigida por Él y coronada por Él, para bendición de su pueblo y gloria de Dios Padre. Todas las demás piedras vivas, es decir, nosotros, los creyentes, debemos ajustarnos y amoldarnos a la piedra principal, hermanos. Yo tengo este reto para ti hoy, que tras escuchar esto, lo que hemos aprendido a través de la primera carta de Pedro, no hay pretexto para ninguno de nosotros. Necesitamos hacerlo a partir de hoy. Comenzar a ajustarnos, a amoldarnos a la piedra principal que es Cristo. Es tiempo de desechar nuestros criterios. Es tiempo de desechar nuestros estándares personales sobre la iglesia. Es tiempo de conocer las Escrituras y de vivir conforme a ellas, de vivir conforme a los estándares de aquel que es dueño y cabeza de la iglesia. ¿Sabes con qué fin? Y aquí te pongo el impulso para que tomes la decisión correcta. Para que no seas avergonzado. Para que no seas avergonzado delante de Cristo y delante de su iglesia. Eso es lo que dice Pedro. Vuelve a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro 2:6, al final del versículo dice: y el que creyere en Él no será avergonzado. Mi anhelo es que ninguno de los que estamos acá presentes seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién es nuestro Señor, sabemos quién nos está edificando y cómo debemos hacer las cosas, porque vamos a comenzar a leer los planos. Vamos a comenzar a tener contacto con nuestro Creador, a conocerlo, a hacer el ejercicio tan sencillo de abrir la Biblia y comenzar a leerla y conocer más del Señor, para que tengamos algo de qué gloriarnos, de entenderlo y de conocerlo. Yo quiero animar, quiero desafiar a cada uno de ustedes a que juntos sobreedifiquemos esta iglesia local. El Señor nos ha dado propósito, nos ha dado visión y misión. Edifiquemos esta iglesia local sobre la roca fiel que es Cristo Jesús. Construyámosla según el vértice que Él nos ha entregado. Coronemos esta iglesia local con Cristo como el centro de todo cuanto hagamos. Edifiquémonos con el hermoso material que nos ha dado, que son ustedes, con los dones que el Señor les ha regalado. Y crezcamos para la gloria de Dios, porque el Señor es el dueño de todos los recursos y Él puede bendecir esta iglesia local cuando hagamos las cosas conforme a su propósito y su deseo. ¿Cuántos tienen el anhelo de cumplir el desafío de Cristo para nuestra vida?
Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de levantarnos, hermano. Es tiempo de edificar y sobre edificar esta iglesia local. Nosotros lo necesitamos para continuar siendo bendecidos por el Señor. Esta ciudad lo necesita para que seamos el faro de luz que necesita para que su pecado sea puesto en evidencia y se arrepienta. Las demás iglesias locales lo necesitan para apoyar y respaldar lo que el Señor está haciendo en ellas, y para que ellas también nos apoyen y respalden cuando llegue el tiempo, porque seguimos siendo parte del mismo cuerpo, hermanos. Necesitamos hacerlo. Es tiempo. Ha llegado el momento. Pongámonos de pie. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es clara para nosotros. Señor, tú eres la roca fiel y hemos entendido perfectamente lo que esto significa. Eres el cimiento donde queremos ser edificados. Eres la piedra angular que va a dirigir nuestra vida. Eres la cúpula que va a coronar todo cuanto hagamos, Señor. Hoy anhelamos que esto sea una realidad de nuestra vida y en tu iglesia. Que todo cuanto se haga sea conformado, Señor, a tu palabra, a tu deseo, a tu propósito. Y que todo lo que ha sido hecho por el hombre en su criterio no perdure, Señor. Que tu obra sea la que perdure. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Señor, yo te pido que todos los hermanos que están acá presentes hoy, levantes hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar tu palabra, a bendecir tu nombre y a sobreedificar tu iglesia, este cuerpo, esta parte, esta parcela tuya, Señor. Que esta iglesia que está dando sus primeros pasos llegue el momento en el cual sea de bendición y una luz, un faro que ilumine para gloria tuya, Señor, y bendición de tu pueblo. Ese es nuestro anhelo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo han estado esta fría mañana? Bien, dejemos que el Señor nos caliente a través de la palabra del Señor. He titulado la prédica de hoy, Construyendo según los planos. Debería ser lo lógico, ¿no es así? Pero por algún motivo los seres humanos tendemos a hacer lo contrario. Quiero comenzar con un ejemplo bastante sencillo, porque cuando cualquier persona comienza a edificar algo, pues lo hace con un propósito y lo hace con un objetivo. Por ejemplo, si alguien quiere construir su casa, es porque anhela vivir ahí. ¿No es así? Quiere tener un lugar acogedor, con todo lo que requiere para su comodidad y vivir feliz con su familia. Bueno, por otro lado, si alguien quiere tener, por ejemplo, construir un patio de comidas, lo hace con el objetivo de poner un negocio donde restaurantes, cadenas de comida puedan asistir y ser parte de esto y, bueno, generar ingreso a través de la venta de comida. Voy a ponerles un ejemplo mucho más específico. Si nosotros como iglesia local, vamos a ponernos en esas circunstancias, si como iglesia local recibimos un terreno, recibimos planos, recibimos presupuesto y recibimos el material de construcción para levantar un seminario teológico, después de que acabemos la construcción, ¿cómo debería funcionar este lugar? Pues como un seminario teológico, ¿no es así? Es lo lógico, para eso fue construido, para eso fue planificado, para eso fue edificado. Así debería funcionar. Porque solamente funcionando para lo que fue construido, es que cumplirá su objetivo, será de gran bendición, y además le va a dar la gloria al Señor, que es en realidad lo más importante en todo esto. Pero ¿se han puesto a pensar qué pasaría si le damos un mal uso a esta construcción? ¿Qué tal si un día, pues, uno de los profesores del seminario se le ocurre tomar el curso que está al lado de los baños,
cerrar la puerta del baño, demoler una pared y usar esa aula como su habitación personal con baño privado. Estaría haciendo un mal uso de ese edificio, ¿no es así? Si de repente pues quieren convertir otra de las aulas en una cancha de fútbol, cerrado ahí, estarían haciendo un pésimo uso de ese lugar. Ese lugar fue construido para algo en específico y necesita cumplir ese propósito. Entonces, cuando utilizamos las cosas que tienen un propósito para algo completamente distinto, estamos cayendo en un despropósito. ¿Y qué es el despropósito? Básicamente es un dicho o una acción fuera de toda lógica, razón, conveniencia o sentido. Ese es el despropósito. Algo que no tiene razón. Algo que no tiene razón de ser. Ahora, para esta mañana, para esta porción que vamos a leer en un momento más, yo tengo un propósito. Yo quiero que juntos, amados hermanos, como iglesia local, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros conozcamos el diseño que Dios ha hecho para su cuerpo. Porque hay un diseño que Dios ha establecido para su iglesia. Y que nosotros podamos descubrir si nos estamos amoldando al diseño de Dios o si queremos cambiar ese diseño a lo que queremos nosotros, a nuestra conveniencia. Eso es lo que hoy vamos a descubrir. Vamos a encontrar el diseño de Dios para su iglesia y cómo estamos actuando nosotros frente al diseño de Dios. Si nos conformamos a Él o lo queremos cambiar a nuestro antojo. Ustedes saben que estamos viendo la primera carta de Pedro. Veamos ahora capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿De acuerdo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Hemos tenido un tiempo muy hermoso a través de los versículos anteriores y ahora vamos a entrar de lleno a este pasaje. Dice la palabra del Señor: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok, hermanos, vamos a ver a través de estos versículos cómo el apóstol Pedro nos enseña acerca del diseño de la iglesia del Señor. Pedro conoce las Escrituras. Y es impresionante notar que él está tomando de la profecía de Isaías esta porción. Si ustedes saben sus Biblias, en Isaías capítulo 28, versículo 16, van a encontrar lo siguiente. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Yo tengo un anhelo para esta mañana, hermanos míos. Y tengo un deseo. Es que no pase desapercibido la profundidad del significado de la piedra principal. Porque muchos escuchamos hablar que Jesucristo es la piedra principal, pero no entendemos la profundidad de esto. No entendemos el sentido que esto tiene en la vida de Cristo Jesús y a través de Él en la iglesia del Señor. Así que voy a tomar un tiempo para que comprendamos qué significa esto de piedra principal. Porque tanto Isaías en el Antiguo Testamento como Pedro ahora en el Nuevo Testamento dan varios calificativos a esta piedra. Y entenderlo nos va a dar una claridad impresionante del diseño que Dios tiene para su cuerpo, para la iglesia. Y por ende, para la iglesia local, como esta congregación. Entonces necesitamos conocer el diseño. Es importante, es imprescindible para que la vida de la iglesia y cada iglesia local
se desenvuelva de manera correcta y sea de bendición para nosotros, para la nación, para todas partes. Y podamos llevar la palabra de Dios de manera correcta. Entonces esta piedra, hermanos míos, cumple las siguientes funciones según la palabra usada. Les he comentado muchas veces que el Nuevo Testamento en el idioma original tiene una amplitud impresionante en las palabras que utilizan. Y dado que Pedro toma de Isaías esta profecía, lo más seguro es que Isaías tomó de la Septuaginta, es decir, la traducción del hebreo al griego en los tiempos de Jesús. Y son exactamente las palabras que utilizan. Y cuando uno entiende las palabras, se da cuenta que es amplia. Y quiero que entendamos eso, así que prestemos atención, hermanos. Esta piedra cumple las siguientes funciones. Primero, es cimiento. Cimiento quiere decir el elemento donde se apoya toda la carga del edificio. Si el cimiento es bueno, es fuerte, está bien diseñado, el edificio no se va a mover. Va a ser estable, no va a tener rajaduras, no va a haber ningún problema. Pueden pasar un montón de circunstancias climatológicas, pero ahí va a estar firme el edificio porque está sustentado en un buen cimiento. Entonces, cumple la siguiente función. Da estabilidad e integridad al edificio. Si un cimiento es bueno, la edificación es estable y se mantiene íntegra. Pero si un cimiento se raja, la casa se raja, el edificio se raja y pierde su integridad. Entonces esa es la importancia de la piedra principal como cimiento. Pero también hay otra función que tiene esta piedra, que es la piedra angular. Y esta piedra angular también es importante, porque da y establece las esquinas y los vértices del edificio. Hoy en día la tecnología nos permite tener un diferente tipo de edificación. Utilizamos equipos especiales para replantear y saber cómo va a ser la estructura. En los tiempos de Pedro, la construcción era diferente. La piedra que usaba tenía que ser perfecta, con vértices, con ángulos perfectos. Entonces, si todo estaba bien medido, la piedra estaba colocada y sabían exactamente en qué dirección tenía que ir el edificio y la inclinación del edificio, porque había edificios también que tenían cierta inclinación u otros que eran completamente verticales. Y eso dependía 100% de esa piedra principal, esa piedra angular. Entonces vemos que no solamente es la piedra donde se asienta la estructura, es la piedra que da la forma a la estructura, porque mantiene el diseño perfecto. Si esta piedra tiene una parte más salida que la otra, cuando se lancen las lienzas, es decir, unos hilos para jalar el muro, se va a desviar. Por eso necesita ser perfecta. Y se daba mucho énfasis en pulirla y tenerla a la medida adecuada. El siguiente uso que esta piedra principal tenía era la de punta. Esa es la palabra que utiliza. Podemos entenderla mejor como cúspide. La cúspide es la piedra que va encima de todo. La piedra que cierra el arco. En alguna oportunidad yo les comenté cómo se forman los arcos. Cuando uno tiene un arco, la piedra más importante es la del medio, que incluso tiene una forma especial. Generalmente se la denomina soportal. Entonces, cuando esa piedra se coloca y se quitan las maderas que sostiene el arco, ese arco entra en funcionamiento y se traba con esa piedra en la parte de arriba. Y si está perfectamente diseñada, se va a trabar de tal manera que ese arco va a resistir el peso para el que fue diseñado. Por eso es la piedra como la cúspide, la parte principal. Y esta piedra tiene la función de brindar cohesión al edificio. Es decir, lo mantiene tan firme, tan cohesionado, que nada lo puede mover. Entonces vemos que esta piedra es tan importante porque sostiene al edificio, da la forma al edificio y cohesiona al edificio. Es por eso que Jesús es la piedra principal
para su iglesia. Si entendemos esto, hermanos míos, es básicamente los planos que nos está entregando Dios para que la iglesia sea conforme a lo que Él quiere. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es todo esto. Es el cimiento que sustenta y estabiliza. Es el ángulo que direcciona y pone el sentido a la iglesia. Es la cúspide que cierra y cohesiona a la iglesia. Sin Jesús, la iglesia no tiene sentido. Si Jesús no es el centro de cada iglesia local, esa iglesia local no tiene sentido, no tiene propósito, es un despropósito. Sin Jesús no hay nada. Es así de sencillo. Hermanos míos, si tenemos el cimiento, si tenemos el ángulo, si tenemos el soportal, Dios nos está mandando a nosotros, como vimos en versículos anteriores, que somos piedras vivas. Nos está mandando, demanda de cada uno de nosotros, que nosotros nos ajustemos a la piedra principal. Que nosotros nos ajustemos al diseño que Dios tiene para su iglesia. Esa es la demanda de Dios para tu vida. Que tú te sujetes, que tú te amoldes, que tú quites las aristas que no están correctas para que como piedra viva encajes perfectamente en el diseño de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Eso es lo que el Señor demanda para ti. Que pongas tu vida a la luz de la palabra y digas, esto en verdad va en contra de la palabra. Y no tiene lugar en la iglesia del Señor. No tiene lugar para darle la gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, veamos ahora el despropósito. ¿Qué pasa cuando hay despropósito en la iglesia? Si lo lógico es que nos amoldemos al diseño de Dios, lo ilógico es que muchas veces las piedras son las que quieren construir las cosas a su propio criterio e interés. Alguna vez yo lo he visto. Ustedes saben que antes de dedicarme a tiempo completo, pues yo construía. Y muchas veces había un diseño realizado para una construcción y se tenía una medida específica de ladrillo y de repente llegaba otra medida de ladrillo, porque hay distintas medidas para esto. Entonces, ¿qué hacían los maestros? Para no perder tiempo, ya que estaba el material, comenzaban a construir con eso. Y no saben los problemas que eso trae. Porque hay una razón para la medida de los ladrillos, del tabique. Hay una razón para eso. Incluso la rugosidad del ladrillo tiene un porqué. Para que soporte bien la carga que se le pone para la fachada o para que sea visto. Hay un porqué para todo. Y cuando alguien quiere hacer a su criterio la construcción, generalmente la cosa no sale bien. Se necesita conocer los planos, se necesita conocer los materiales, se necesita conocer las funciones de estos, para que la construcción, la edificación, no solamente sea adecuada, correcta, funcione y sea de bendición. Esto es importante. Y cuando hay despropósito, pues las piedras vivas quieren amoldar la iglesia a su criterio. Y eso se da por varios motivos. Voy a citar algunos motivos, ¿de acuerdo? Primero, porque no conocemos la manera correcta de edificar. Es decir, que desconocemos los planos del maestro para su iglesia. Hermanos míos, hasta la fecha, esta congregación tiene poco más de un año. Un año y casi un año y medio. En este año y medio, hemos podido predicar versículo a versículo primera, segunda y tercera carta de Juan, Judas, y ahora estamos comenzando a predicar la primera carta de Pedro. ¿Cuánta riqueza espiritual hemos recibido por parte del Señor solamente en estas porciones? En cartas no tan extensas, cortas, pero con un contenido tan hermoso para nuestra vida que realmente nos ha edificado, ha cambiado nuestra vida y literalmente ha sacudido otras vidas para que lo que no le agrada al Señor caiga.
Ese es el propósito, hermanos, que conozcamos la palabra, para que conozcamos el diseño de Dios para su iglesia. Pero muchos no lo conocen porque no tienen ese contacto cotidiano con la palabra. El contacto cotidiano con la palabra es para edificación de nuestra vida, es para bendición, es para encontrar la respuesta de Dios para todo lo que necesitamos. Y así, solamente así vamos a poder conocer lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Pero si no conocemos estos planos, hermanos, ¿cómo vamos a edificar la casa del Señor? ¿Cómo vamos a continuar haciendo la obra que se nos ha encomendado? Porque Mateo 16, 18 son las palabras de Cristo. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasa si nosotros estamos edificando no sobre la piedra de fundación que es Cristo, y estamos edificando sobre otro terreno? ¿Qué va a pasar? No va a servir para nada. Va a venir algo, cualquier cosa, y eso va a caer. Si tu vida la estás edificando en cualquier cosa que no es Cristo, peligro. Peligro. Porque va a venir alguna circunstancia a tu vida que te va a sacudir de tal manera que vas a tambalear. Tú necesitas poner tu vida bien cimentada en la roca que es Cristo Jesús, para que nada ni nadie te mueva. Y necesitamos conocer el diseño de Dios para nuestra vida, para la sociedad y para la iglesia. Y cuando la gente no conoce este diseño, pues hacen cualquier cosa menos la correcta edificación. Segundo despropósito: no conocemos el uso correcto de los materiales, como hace un momento les explicaba. En el caso de la iglesia, desconocemos los dones del Espíritu Santo. Desconocemos por qué, cuándo, cómo los da la iglesia para edificarla. Y cuando no conocemos los dones del Espíritu Santo, nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina y hacemos cualquier cosa menos edificar la iglesia. Por ejemplo, si ustedes, ahora que estamos en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, van al capítulo 4 y al versículo 10, van a leer lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo te pregunto, si no conoces el don que Dios te ha dado, ¿cómo vas a poder ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios? ¿Cómo? Es como que tú eres contratado para un trabajo. Vas al momento de la cita, ¿no?, para que te evalúen, y te dicen: muy bien, contratado. Después de unos cuantos meses te llega un memorándum que te dice: usted debe tantos miles de dólares porque no ha cuidado esta maquinaria que estaba a su cargo. Y tú dices: pero ¿en qué momento me han asignado esta maquinaria? ¿Desde cuándo está bajo mi cuidado? Y te dice el dueño: ¿has leído el manual de funciones? ¿Cuál manual de funciones? Ahí estamos mal. Si hubiera leído el manual de funciones, ese operador sabría que esa máquina estaba bajo su cargo y la responsabilidad que tenían con ella. Es lo mismo con nosotros en la iglesia, hermanos míos. ¿Hemos leído el manual de funciones? ¿Sabemos qué dones tenemos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Esa es la manera que el Señor nos lleva a conocer esto. Así que como no conocemos qué don tenemos, qué dones existen en la iglesia, pues pasa esto: no podemos administrar de manera correcta la multiforme gracia de Dios. Yo quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16, porque está hablando el Señor a través del apóstol Pablo del tema de los dones, porque antes de una lista de dones que da a la iglesia para edificarla. Y dice: ¿para qué da estos dones? Versículos 12 al 16, Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está el objetivo de los dones. Tú tienes un don para esto, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a otros hermanos.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta? Aquí está. Los planos los dio el Señor. El material lo proporcionó el Señor. Eres tú. Tú eres una piedra viva, rescatada por el Señor, moldeada por el Señor. Y te ha dado dones para que tú encajes en el lugar correspondiente en su plano. El Señor tiene una función para ti en la iglesia. El Señor quiere obrar a través de ti y en ti en la iglesia. Y necesitamos conocer esto. Pero cuando no conocemos nuestra función, fácilmente podemos distraernos. Podemos querer hacer ciertas cosas para lo cual no tenemos ese llamado. Y nos frustramos. En vez de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Esto es importante, hermanos. El tercer despropósito: ponemos tiempo de permanencia, ponemos experiencia personal, ponemos talentos y recursos propios sobre conocimiento de la palabra. Y eso es complejo. Eso es complejo. Y quiero expresarlo a través de las Escrituras. Vamos al Antiguo Testamento. Abre tu Biblia en el profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. Jeremías 9, 23 y 24. Escucha bien esto. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? Atento. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, si de algo vamos a alabarnos, ¿de qué es? A lo largo de mi tiempo como creyente, y más aún como ministro a tiempo completo, me he encontrado con un sinfín de personas que, como les dije al principio, ponen por delante su permanencia en el Señor. Es decir, me he encontrado con gente que dice: yo tengo 20 años en la iglesia, yo tengo 30 años en la iglesia, yo tengo 40 años en la iglesia. Ok, me alegra mucho. Si tu permanencia en la iglesia, ya sea 1 año, 2 años, 10, 20, 30, 40 o 50 años, muestra la madurez que el Señor demanda de ti, porque sabemos que la primera carta de Juan nos habla del crecimiento espiritual y nos habla que anhelemos llegar al crecimiento que es ser padres espirituales para edificar a los demás. Amén. Tu tiempo en la iglesia ha dado fruto. Yo quiero advertirte lo siguiente, hermano. Yo he conocido a muchos hermanos en Cristo que tenían apenas 1 año en el Señor y tenían un crecimiento espiritual y un discernimiento tal, una sabiduría impresionante, de mucha edificación. Pero también he conocido a personas de 20, 30 años en el Señor que cuando tú le decías: abre tu Biblia en Sofonías, pensaban que estaban hablando de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban su Biblia y comenzaban literalmente a barajearla, esperando que nadie se dé cuenta, y cuando alguien ya veía, la ponían a un ladito. Y no les estoy mintiendo, hermanos, es algo real.
es algo y triste. Lo mismo con la gente que antepone su experiencia personal y nos dice, la iglesia se hace así. Y cuando tú vas a la palabra, no dice eso. Como les digo, a lo largo de mi tiempo en el Señor me he encontrado con muchas personas que me dijeron, yo no haría las cosas como tú las estás haciendo. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar grosero, y lo digo con amor y respeto. Hermanos, a mí no me interesa cómo la gente quiera que yo haga las cosas. A mí me interesa cómo el Señor quiere que haga las cosas. Y que esto quede claro. Y eso no solamente es para mi vida personal, eso también es para la manera en la cual el Señor ha encomendado al liderazgo en la iglesia que la conduzcamos. Así que nosotros queremos dirigir a la iglesia a nuestro criterio. El Señor va a poner un freno. El Señor va a sacudir nuestra vida hasta que nos amoldemos a su manera de hacer las cosas. Como les dije, Él nos ha entregado un plano, Él nos ha entregado materiales, Él nos ha entregado recursos para que su iglesia sea edificada como Él quiere. Y eso es lo que hoy necesitamos. Así que no importa cuánto tiempo tenemos en la iglesia, no importa cuánta experiencia queremos o creemos tener, no importa cuántos talentos tengamos, si vamos a alabarnos de algo que sea de entender y conocer a Dios. ¿Cómo vamos a entender y conocer a Dios? Fácil, hermanos míos. La imagen de Dios es Cristo Jesús. Quien ha visto al Hijo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? A través de las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis. El Señor Jesús está presente en todas las Escrituras. Nuestro Dios Todopoderoso está presente en todas las Escrituras. Necesitamos hacer una operación tan sencilla para conocer a Dios. ¿Quieren conocer esa operación sencilla? Miren, eso, y comenzar a leer. ¡Wow! Es sencillo, pero si es tan sencillo, ¿por qué tiene tanta lucha? Porque tiene una lucha tremenda. Tiene una lucha tremenda. ¿Saben? Es impresionante. Si alguien tiene la Biblia en audio, haga el siguiente ejercicio. Ponga en el reproductor de Génesis a Apocalipsis. Se van a sorprender, ¿saben por qué? Porque si dejamos corriendo todas las escrituras a una velocidad normal, a la cual podríamos leer, sin descanso, sin hacer nada más que leer, podríamos acabar toda la Biblia en 3 días y medio. 3 días y medio. Hagan el ejercicio, hermanos míos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto leer la Biblia? Porque uno dice, muy bien, 1 de enero, hoy voy a comenzar la Biblia y la voy a terminar en un año. 1 de enero, Génesis capítulo 1. Muy bien, comienza a leer todo entusiasmado, comienza a pasar las cosas, las circunstancias. Llega el 31 de diciembre, Génesis capítulo 2. Es una realidad, hermanos. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De que hemos entendido al Señor? ¿De que conocemos al Señor? Necesitamos, hermanos, hoy necesitamos tomar una decisión. Hagamos ese ejercicio tan sencillo que es abrir la Biblia y leerla. Comencemos a hacerlo. Descubramos cómo es nuestro Señor. Comencemos a entender a nuestro Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del despropósito con el diseño? Yo lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a repetir hasta el cansancio, no importa. Hoy en día la iglesia del Señor adolece de una tremenda falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el principal problema en la iglesia, que desde el púlpito no se predica la palabra, que en el tiempo de discipulado no se enseña la palabra, que en la vida cotidiana la palabra no guía a las personas.
Ese es el principal problema hoy, de eso adolece la iglesia. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y esto, hermanos míos, trae serias consecuencias a la vida de la iglesia y a la vida personal. Y voy a tocar 3 puntos muy fuertes. Y continúo en la carta de Pedro, porque les he dicho que él está mostrando como piedra fundamental, como piedra angular y como piedra cúspide, cómo quiere que su iglesia funcione. Y cuando no funciona como él quiere, pasan las siguientes cosas. Primero, hay división. Hay división. ¿Y saben por qué hay división en la iglesia? Porque se pretende hacer las cosas bajo el criterio personal y no bajo el criterio de Dios. El resumen es eso, hermanos míos. Ese es el resumen. Cuando la palabra de Dios gobierna, literalmente yo lo he visto muchas veces, hay unanimidad de espíritu. Y esto no es un invento, es una realidad del libro de los Hechos. Cuando hay unanimidad de espíritu, es porque hay conocimiento de la palabra. Pero cuando alguien desconoce las escrituras, pues va a querer pretender manejar la iglesia a su criterio, o como hoy en día está pasando, como si fuera una empresa privada, aplicando los conocimientos de mercadotecnia y marketing. Así no funciona la iglesia. Hemos hablado muchas veces que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo. Por eso hay división en la iglesia. ¿Por qué creen que las personas, ya sean creyentes y no creyentes, ven a la iglesia como un cuadrilátero de pelea en lugar de un lugar de paz? Porque cuando hablamos con muchas personas nos dicen, no, es que en la iglesia siempre se pelean, siempre hay discusiones, las cosas que se dicen. Es cierto, hermanos, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Es la realidad. Pero ¿por qué pasa esto? Esto pasa por la falta de conocimiento de la palabra. Volvemos a lo mismo. Porque dicen las escrituras que la falta de conocimiento trae consigo inmadurez espiritual. Y cuando hay inmadurez espiritual en nuestra vida, comenzamos a pelearnos por formas de hacer las cosas en lugar de enseñar la doctrina de Dios. Hermanos, yo no les digo esto por decirlo, lo digo también por experiencia personal. Porque hubo un tiempo cuando yo comencé a dar mis primeros pasos que, como desconocía la palabra, era inmaduro espiritual, quería hacer las cosas a mi criterio, a lo que yo había aprendido a hacer antes. Pero cuando comencé a escudriñar las palabras y el Señor me mostró en las escrituras cómo Él quiere que gobernemos o que conduzcamos su iglesia, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Porque nosotros somos siervos inútiles para la gloria de Dios. Y esto es impresionante. Porque literalmente el Señor puede hacer su obra sin ninguno de nosotros. Y la haría perfectamente. Pero a Él le ha placido hacer su obra a través de nosotros. Así que quiero animarte a que te des cuenta de esto. Al Señor le ha placido hacer su obra a través de ti. Él te ha visto con ojos de amor. Él te ha visto terminado, conformado a la imagen de Cristo. Él sabe y conoce las capacidades que Él mismo ha puesto en ti. Él conoce el don que te ha dado. Él sabe hasta cuánto puede empujarte, sustentarte y guiarte. Él conoce lo que Él puede hacer a través de ti. Y a Él le ha placido hacer la obra en ti y a través de ti. Dime si eso no es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Porque le ha placido usarnos a nosotros. Así que, hermanos míos, dejemos todos, sin excepción, de ser inmaduros espirituales y comencemos a crecer espiritualmente a través de las Escrituras. Lo necesitamos. La iglesia del Señor lo necesita hoy. Para que dejemos de pelearnos por formas de hacer las cosas y comencemos a enseñar la palabra del Señor sin restricción alguna. Otra pregunta, ¿por qué
cada vez más personas no quieren ir a la iglesia de Cristo. Y cuando le preguntas por qué, generalmente la respuesta es porque no me toman en cuenta. ¡Wow! Esto es impresionante. Y cuando indagamos en esto, hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Solamente el Señor pone el equilibrio correcto. Nosotros necesitamos, hermanos míos, todos, dejar de afanarnos más en hacer las cosas en la iglesia, porque muchas veces queremos hacer las cosas en la iglesia por ser vistos de los hombres. Seamos honestos. Eso es lo que muchas veces queremos, ser vistos por los hombres. Pero el Señor nos está llamando a ser creyentes fieles y verdaderos, hombres y mujeres de testimonio íntegro. De testimonio íntegro. ¿Y qué quiere decir esto de testimonio íntegro? ¿Que nadie tenga algo en contra tuya? No es eso. Porque muchas personas tendrán algo en contra tuya simplemente porque no les caes. Así somos los seres humanos. El testimonio íntegro es poder estar delante del Señor a través de Cristo y que Él nos vea a través de nuestro Señor y nos diga: buen siervo, fiel, en ti tengo complacencia. Ese es un testimonio fiel e idóneo. Un testimonio que le dé la gloria al Señor. Un testimonio que no sea piedra de tropiezo. Un testimonio que muestra a la iglesia los resultados de vivir bajo las escrituras del Señor. Un hogar firme del Señor, con problemas, con tribulaciones, con dificultades, con necesidades, pero en el Señor. Capaz de salir adelante en cualquier circunstancia. Hombres y mujeres de bien en la sociedad que hacen las cosas para su Señor, no para sus jefes. Hombres y mujeres que sirven en la iglesia para edificarla y para levantarla, para darle la gloria al Señor. ¿Saben, hermanos míos? Muchos quieren ocupar o estar al frente en la iglesia. Quieren ocupar puestos de liderazgo. Esto es cierto. Y no es malo, porque dice la palabra que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero, y los requisitos. La pregunta que yo me hago siempre, cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, es: ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio de ser ejemplo del príncipe de los pastores a la grey? Porque es un precio muy alto. Es un precio muy alto, hermanos, porque les doy el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo y sus ojos fueron cegados, él mandó a un hombre para orar por él. El Señor mandó a un hombre para que ore por él. Y lo que Dios le dice a este hombre que no quería ir a orar por Pablo es asombroso. Hechos 9, 15 al 16. Hechos 9, 15 al 16 dice: el Señor le dijo, hablando de Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si nos quedamos ahí, fantástico, hermoso, ideal. Aquí está el precio. Aquí está el precio, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. ¿Por qué el Señor quiere o quiso que Pablo padezca y por qué el Señor permite que el liderazgo padezca? No es porque es un sádico, es porque el padecimiento es una de las herramientas más poderosas en las manos de Dios para conformar a las personas a la imagen de Cristo. ¿Cuánto padeció tu Señor en la cruz? Y pese a su padecimiento, ¿Él maldijo a alguno de los que lo clavaron en la cruz? No. Al contrario, Él oró por ellos. ¿Cuán golpeado fue tu Señor en los juicios que le hicieron? Y como dice la palabra, Él enmudeció
como oveja llevada al matadero. Es la herramienta que el Señor utiliza para conformar al liderazgo a la imagen de Cristo. Por eso Él dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben cuáles son los resultados del padecimiento? Vamos a leer el currículum del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 al 29. Aquí está el currículum del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 11, 22. Él dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más. Ahora, veamos el currículum de nuestro apóstol Pablo. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Aquí está el resultado de los padecimientos. Aquí está, se los leo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Solamente aquel que ha padecido, porque el Señor lo ha permitido, tiene la capacidad de compadecerse con los que están padeciendo. Y puede aproximarse, es decir, acercarse a su hermano y decirle, ánimo, el Señor está contigo. Él te levantará, Él te sustentará, Él te guiará, Él te cubrirá con su diestra de justicia. En sus manos estás seguro. Yo lo sé, porque he vivido eso. Solamente aquel que ha sido quebrantado por el Señor puede acercarse a ti y decirte eso con certeza. Por eso el Señor tiene tanto cuidado con las personas que lo van a representar. Por eso el Señor cuida tanto de quienes van a estar al frente conduciendo a su iglesia. Porque pregunta el apóstol Pablo en el versículo 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Hermanos, el Señor tiene una advertencia para nosotros. Y una vez más les leo los versículos 7 y 8 del pasaje que estamos leyendo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso es muy fuerte, lo que dice el apóstol Pedro es muy fuerte, porque él nos está hablando de la manera en la cual realizaban la construcción en su tiempo. En ese tiempo, el que estaba construyendo de la cantera le traían varias piedras y él tomaba una, la evaluaba, la veía, veía su consistencia, su peso, su forma. Si estaba de acuerdo a su criterio, lo usaba, si no, la desechaba. Eso está hablando. Ahora, yo quiero preguntar hoy a toda la iglesia, ¿qué estándar vamos a aplicar nosotros? ¿Nuestro propio estándar o el estándar de la palabra de Dios? Y que ese sea un compromiso, hermanos. La respuesta más obvia es aplicar los estándares de la palabra de Dios. ¿No es así? Es la más obvia, es la ideal, es la racional, es la correcta. Incluso no deberíamos ni preguntar esto, pero necesito hacerlo. Pero quiero que se den cuenta de algo.
Todos démonos cuenta de esto. Hermanos, ¿han notado que edificar la iglesia según los estándares de la palabra del Señor cuesta más? Requiere más esfuerzo, requiere mayor dedicación, requiere rendición y renuncia absoluta a nuestro yo. Eso es lo que exige el Señor. Renuncia a nuestra vida. Crucificarnos a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Por eso cuesta tanto. Por eso es más difícil. Es más complicado aplicar los estándares de Dios y de su palabra. Por eso es que las iglesias, amados hermanos, que están siendo edificadas según los planos del Señor, según los materiales dados por Él, según lo que Dios quiere y tiene como propósito, tienen tanta oposición. Ese es el motivo, hermanos míos. Y saben, algunas veces la oposición viene de los de adentro, generalmente la oposición viene de los de afuera. ¿Ello por qué? La oposición que viene de los de adentro es porque están acostumbrados, digámoslo así, a aplicar sus propios estándares. Y la oposición cuando viene de afuera es porque no quieren que la luz de Cristo ilumine el pecado. Es una lucha, hermanos míos, y nosotros tenemos el privilegio de ser los soldados de Cristo en esta lucha. Cuando la gente no quiere que su pecado sea iluminado por la palabra, ahí inicia la lucha. El Señor está peleando por ti para que ese pecado que le incomoda no te señale, más bien sea quitado. Cuando tú te arrepientas y lo deseches de tu vida, el Señor te permitirá cosechar las bendiciones que ese pecado estaba impidiendo en tu vida. Así que, hermanos míos, dejemos que la luz de la palabra ilumine lo que no le agrada al Señor. No tengamos miedo a esto. ¿Va a costar? Es muy probable. Pero va a traer más bendición que dolor. Porque vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Y vamos a evitar el problema. Porque el Señor habla de que esta piedra que es desechada se convierte en piedra de tropiezo, ¿no es así? Quiero que entendamos esto con calma. Mateo 21:44. Jesús está hablando de esto. Mateo 21:44 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, hay dos cosas. Uno, te tropiezas con la piedra y eres quebrantado. Y dos, la piedra cae sobre ti y eres desmenuzado. ¡Wow! ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a meditar en esto? Es muy fuerte. Si ustedes son perceptivos, hermanos, se van a dar cuenta que no solo hay quebrantamiento cuando tropezamos con la piedra, sino también hay juicio cuando la piedra cae sobre los que la niegan, porque les causa confusión y vergüenza. Así que cuando en nuestra manera de vivir no estamos edificando la iglesia del Señor conforme Él quiere, va a llegar el momento en el cual seamos avergonzados. Y el Señor no quiere esto para nosotros, hermanos. Si estamos escuchando esto hoy, no es para juicio, no es para condenación, no es para vergüenza, no es para confusión, es para bendición. Porque el Señor nos está mostrando que Él quiere edificar su iglesia fundamentada en Él, dirigida por Él y coronada por Él, para bendición de su pueblo y gloria de Dios Padre. Todas las demás piedras vivas, es decir, nosotros, los creyentes, debemos ajustarnos y amoldarnos a la piedra principal, hermanos. Yo tengo este reto para ti hoy, que tras escuchar esto, lo que hemos aprendido a través de la primera carta de Pedro, no hay pretexto para ninguno de nosotros. Necesitamos hacerlo a partir de hoy.
comenzar a ajustarnos, a amoldarnos a la piedra principal que es Cristo. Es tiempo de desechar nuestros criterios. Es tiempo de desechar nuestros estándares personales sobre la iglesia. Es tiempo de conocer las Escrituras y de vivir conforme a ellas, de vivir conforme a los estándares de aquel que es dueño y cabeza de la iglesia. ¿Sabes con qué fin? Y aquí te pongo el impulso para que tomes la decisión correcta. Para que no seas avergonzado. Para que no seas avergonzado delante de Cristo y delante de su iglesia. Eso es lo que dice Pedro. Vuelve a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro 2, 6, al final del versículo dice: y el que creyere en él no será avergonzado. Mi anhelo es que ninguno de los que estamos acá presentes seamos avergonzados. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién es nuestro Señor, sabemos quién nos está edificando y cómo debemos hacer las cosas, porque vamos a comenzar a leer los planos. Vamos a comenzar a tener contacto con nuestro Creador, a conocerlo, a hacer el ejercicio tan sencillo de abrir la Biblia y comenzar a leerla y conocer más del Señor, para que tengamos algo de qué gloriarnos, de entenderlo y de conocerlo. Yo quiero animar, quiero desafiar a cada uno de ustedes a que juntos sobreedifiquemos esta iglesia local. El Señor nos ha dado propósito, nos ha dado visión y misión. Edifiquemos esta iglesia local sobre la roca fiel que es Cristo Jesús. Construyámosla según el vértice que Él nos ha entregado. Coronemos esta iglesia local con Cristo como el centro de todo cuanto hagamos. Edifiquémonos con el hermoso material que nos ha dado, que son ustedes, con los dones que el Señor les ha regalado. Y crezcamos para la gloria de Dios, porque el Señor es el dueño de todos los recursos y Él puede bendecir esta iglesia local cuando hagamos las cosas conforme a su propósito y su deseo. ¿Cuántos tienen el anhelo de cumplir el desafío de Cristo para nuestra vida? Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de levantarnos, hermano. Es tiempo de edificar y sobreedificar esta iglesia local. Nosotros lo necesitamos para continuar siendo bendecidos por el Señor. Esta ciudad lo necesita para que seamos el faro de luz que necesita para que su pecado sea puesto en evidencia y se arrepienta. Las demás iglesias locales lo necesitan para apoyar y respaldar lo que el Señor está haciendo en ellas, y para que ellas también nos apoyen y respalden cuando llegue el tiempo, porque seguimos siendo parte del mismo cuerpo, hermanos. Necesitamos hacerlo. Es tiempo. Ha llegado el momento. Pongámonos de pie. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es clara para nosotros. Señor, tú eres la roca fiel y hemos entendido perfectamente lo que esto significa. Eres el cimiento donde queremos ser edificados. Eres la piedra angular que va a dirigir nuestra vida. Eres la cúpula que va a coronar todo cuanto hagamos, Señor. Hoy anhelamos que esto sea una realidad de nuestra vida y en tu iglesia. Que todo cuanto se haga sea conformado, Señor, a tu palabra, a tu deseo, a tu propósito. Que todo lo que ha sido hecho por el hombre en su criterio no perdure, Señor. Que tu obra sea la que perdure, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Señor, yo te pido que todos los hermanos que están acá presentes hoy, levantes hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar tu palabra, a bendecir tu nombre y a sobreedificar tu iglesia, este cuerpo, esta parte, esta parcela tuya, Señor. Que esta iglesia que está dando sus primeros pasos
llegue el momento en el cual sea de bendición y una luz, un faro que ilumine para gloria tuya, Señor, y bendición de tu pueblo. Ese es nuestro anhelo hoy. En el nombre de Jesús.